Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta con la honorable presencia de la magistrada Marta Díaz. Magistrada, en nombre de la Fundación le agradezco el que haya correspondido a la invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Para nosotros es un lujo tenerla en el programa. En nuestro caso, diría que yo soy la agradecida, tanto en forma personal como de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Qué bien. No, y este programa lo hacemos en el marco de este congreso, ¿no?, sobre la teoría general del derecho que ha organizado la escuela, que sin lugar a dudas ha resultado ser monumental. ¿Cuántos aportes y cuántas contribuciones al acervo jurídico, sobre todo? Es apasionante cuando se congregan verdaderos expertos en áreas que son sumamente complicadas, como por ejemplo uno hablar de argumentación, teoría general del derecho, las teorías del derecho. Pero yo quiero comenzar el programa hablando con usted con un tema que tiene un impacto filosófico, como el lenguaje. ¿Cuál es su relación con el derecho? Bueno, para hablar de lenguaje y derecho es pertinente remontarnos ¿a quién? A Agustín Esquella. Vamos a ver. ¿Y por qué vamos a comenzar con Agustín Esquella? Porque, muy cierto, esta actividad es en el marco del Congreso Internacional de Teoría del Derecho, en el cual parte de los ponentes son chilenos formados por el maestro Agustín Esquella. Claro. ¿Y qué nos dice Agustín Esquella en su obra Filosofía del Derecho? Comienza con la pregunta, ¿qué es el derecho? Y se ubica en las aulas universitarias de distintos grados. Primer trimestre serían aquí, segundo, tercero, haciendo la misma pregunta. ¿Qué es el derecho? Para decirnos que, aunque el derecho puede verse como un conjunto de reglas y principios cuya finalidad es reglamentar la vida del ser humano en sociedad, Claro. Ese derecho estará sujeto, estará permeado a ciertas características. En primer lugar, ¿qué nos dice Esquella? Que el derecho es un fenómeno. ¿Pero por qué es un fenómeno? Que es un fenómeno porque aparece, porque está dado. Pero no es cualquier fenómeno. Claro. Es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos en esa regulación que hace el derecho, vamos a ver una cosa, vamos a ver que en el derecho tenemos lo que es fuentes formales y fuentes materiales. La fuente formal la tenemos ahí dada, pero la fuente material implicará todas esas situaciones, actuaciones, situaciones de índole político, social, económico, que van a ¿qué? Que van a incidir en la promulgación de la fuente formal. Entonces, ¿qué nos dice Esquella? Bueno, sencillamente el derecho es un fenómeno social. Vamos a ver que a veces la sociedad empuja al derecho y otras veces el derecho empuja a la sociedad. Totalmente. Pero ¿qué sucede? Ese fenómeno social con características eminentemente culturales, dependiendo de la idiosincrasia de cada pueblo, ¿qué va a tener? Va a ser visto en algunas sociedades más que en otras, desde un punto de vista normativo. ¿Pero por qué normativo? Normativo porque las normas jurídicas son las piezas más visibles del derecho. No son las únicas piezas, claro, pero son las piezas más visibles del derecho. Entonces, ¿qué sucede? Ese fenómeno jurídico, social, que se manifiesta a través de reglas, a través de esas piezas visibles del derecho. ¿Qué le pasa a ese fenómeno? Sencillamente que es un fenómeno interpretable. ¿Por qué? Porque vamos a darle un sentido y alcance. Pero no solo interpretable, sino argumentable. ¿Por qué? Porque argumentar implica dar razones. Así es. ¿Cuáles razones? Las mejores razones que se apliquen al caso concreto. Entonces, no, tal vez estaremos pensando, pero nos estamos alejando de la pregunta inicial. No. ¿Por qué? Porque ese fenómeno jurídico, social, cultural, interpretable y argumentable se manifiesta mediante un canal, se manifiesta mediante un hilo conductor que es el lenguaje. A través del lenguaje tenemos que la comunicación necesaria, ¿para qué? Para colocar esas piezas del derecho donde van y sobre todo para poder darle sentido y alcance
¿A qué? A esa disposición normativa que tenemos ahí. Por ejemplo, cuando el artículo 1108 del Código Civil Dominicano dice, que nos dice 4 condiciones son indispensables para la validez de una convención: el consentimiento de la parte que se obliga, su capacidad para contratar, un objeto cierto que forme la parte del compromiso y una causa lícita en la obligación. Pero a esa disposición normativa, ¿qué sucede? Que se convertirá en norma cuando el operador jurídico le dé su sentido y alcance. ¿Y a través de qué lo hará? A través de la interpretación, que lo hace necesariamente mediante el lenguaje. Ahora, no hay duda de que hay una relevancia, hay una importancia en esa relación, lenguaje y derecho. Pero usted sabe que alrededor de todo lo que es el derecho se desarrollan teorías. ¿Se han desarrollado teorías en el marco de esa relación entre el lenguaje y el derecho? Por supuesto que sí. ¿Es verdad? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si comenzamos a ahondar en lenguaje y derecho, tenemos que volver a la pregunta. Oye, qué interesante. Tenemos que volver a la pregunta de qué es el derecho y tenemos que volver a la pregunta de qué. Entonces, ¿de qué es el derecho para John Austin, por ejemplo? ¿Qué nos decía Austin? John Austin, filósofo inglés, nos decía que el derecho no es más que un mandato psicologizado. En palabras sencillas, ¿qué diríamos? Bueno, que el derecho lo ve Austin como ese mandato psicologizado, esa norma jurídica que viene de alguien que se denomina el soberano y que se las aplicará a las demás. Pero ¿qué sucede? Y seguimos con la relación de derecho y lenguaje. Claro. Sucede que después de Austin dice, ¿cómo? Y el derecho solo será eso. Y tenemos, por ejemplo, un autor inglés maravilloso que es Riddle, que en una obra Teoría del Derecho tiene un capítulo que se dice, bueno, Austin derribado. ¿Estará Austin derribado? Porque será el derecho solo eso. Claro. Y vienen otros autores. Y después dice, por ejemplo, viene Herbert Harry y dice, ven acá, pero Austin está diciendo que el derecho es un mandato psicologizado. Pero en el derecho se da ¿qué? Un conjunto de reglas. El derecho será un conjunto de reglas. ¿Qué tipo de reglas? Reglas primarias y secundarias. Y nos dice, bueno, esas reglas primarias imponen derechos y obligaciones. Pero ¿qué sucede? Para subsanar los conflictos, las insuficiencias, los problemas del lenguaje de esas reglas primarias, entonces deben surgir las denominadas reglas secundarias. Y por eso vemos que, bueno, que en esas reglas secundarias, la primera regla que nos presenta Herbert Harry es la regla de reconocimiento. Claro. ¿Qué es una regla de reconocimiento? Sencillamente es ir al ordenamiento jurídico y ver si esa regla jurídica, si esa norma jurídica está contenida, si forma parte del ordenamiento jurídico vigente, o si ha sido derogada. O sea, si la tenemos ahí plasmada. Posteriormente tenemos entonces otras reglas secundarias, como es la regla de cambio y la regla de adjudicación. La regla de cambio implica que el derecho no es estático, el derecho es dinámico. Claro. Entonces, como el derecho es dinámico, está sujeto a cambio y debe estar sujeto a que sea plasmado por escrito un mecanismo, y eso es lenguaje, un mecanismo de cómo se va a subsanar los problemas que presenta esa regla primaria. Qué bien. Sí, pero además, o sea, esa es una parte, vamos a decir así, un autor que lo ha tratado, pero además, los grandes filósofos de derecho, precisamente, esa es su preocupación, derecho y lenguaje, hasta la teoría moderna de la argumentación jurídica, que se presenta a través del derecho como argumentación, que es la teoría de Manuel Atienza, en el sentido... Que a mí me encanta. ¿Cómo? Que a usted le encanta. Sí, claro, la teoría de Manuel... La verdad que don Manuel, a mí me da la impresión a veces, y sobre todo cuando uno lo relee, porque hay que releerlo, sí. Yo he llegado a la conclusión de que su reino no es de este mundo. Bueno, inclusive Manuel Atienza comienza con las piezas del derecho. Sí, claro. Manuel Atienza ahí es que presenta que el derecho, claro, no solo son normas jurídicas, porque esas son las piezas más visibles del derecho, claro. Pero no las únicas piezas del derecho. Entonces, ¿qué sucede? Claro, Manuel Atienza ya en su teoría de la argumentación jurídica y el derecho como argumentación, presenta el derecho desde distintas concepciones. La concepción formal,
la concepción material y la concepción pragmática. Y obviamente que el lenguaje es una parte vital, preponderante en cada uno de las fases del derecho como argumentación de Manuel Atienza. Ahora, a tu entender, porque tú manejas de una manera luminosa, diría yo, ese tema. No, porque no todo el mundo ha estudiado a profundidad y con profundidad esa relación que se da entre el lenguaje y el derecho, en donde muchas veces tú no sabes dónde confluyen, dónde se separan, en fin. A tu entender, ¿el derecho usa el lenguaje o el derecho es lenguaje? Es que yo diría que es una simbiosis de ambos. ¿Verdad que sí? Es una simbiosis de ambos. ¿Por qué? Porque claro, el derecho necesita el lenguaje como vehículo, pero el derecho sin el lenguaje no existe. El derecho también es lenguaje. Y bueno, en el caso de la Escuela de la Judicatura, claro. desarrolla desde el año 2013, y por eso lo voy a unir con la pregunta, desarrolla desde el año 2013 una especialidad en argumentación jurídica, la cual se denomina redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales, la cual tenemos la coordinación, el diseño, implementación y coordinación desde el mes de enero del año 2013. Wow. Precisamente, esa ha sido una de nuestras preocupaciones en la especialidad. Y si miramos la currícula de la especialidad, está dividida en 3 trimestres. ¿Cuál es la primera asignatura? Comunicación. El primer trimestre, lo primero que trabajamos en el participante de la especialidad, que está dirigido tanto a jueces y juezas de distintas instancias, está dirigido a abogadas ayudantes y todo lo que es servidores judiciales. ¿Qué sucede? Que lo primero que trabajamos es la comunicación, es la primera asignatura. Y en esa asignatura de comunicación trabajamos desde las reglas sencillas que pueden verse, pero a este nivel, hablando de redacción, de ortografía, y trabajamos desde la ortografía. O sea, desde lo más mínimo, desde lo más sencillo, hasta allá la construcción más compleja. Eso es más, sobre todo por los déficits que tenemos en la base de la educación en nuestro país. Yo creo que la escuela está haciendo una labor, yo diría que invaluable, honestamente hablando se lo digo. Sí, en la ponencia de ayer yo explicaba el sentido de lo que implica la metodología constructivista en cuanto a Vygotsky, porque Vygotsky presenta lo que se denomina su teoría del constructivismo basado en lo que es la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, bueno, algo maravilloso, yo diría. Fíjense qué sucede. No conozco al autor, siéndole honesto. ¿Cómo? No conozco al autor. No, pues yo se lo voy a presentar de una manera didáctica. Por favor. Mire qué sucede. Sucede que el constructivismo, en principio, el padre del constructivismo se considera ser Jean Piaget. Entonces, Piaget fundamenta en lo siguiente, fundamenta en que existe un objeto de conocimiento y un sujeto de conocimiento. O sea, cuando usted se enfrenta por primera vez al estudio de algo desconocido, ¿qué le va a suceder? Usted es el sujeto y tiene frente a sí un objeto de conocimiento y se produce en usted un desequilibrio. ¿Por qué? Porque todo el que comienza una nueva carrera, un nuevo estudio, se siente inquieto. Usted puede ser, o sea, el más preparado en un área, pero tal vez en otra no. Cuando usted se enfrenta a un área nueva, entonces surge en usted lo que es un desequilibrio. Y es verdad, eso pasa, ¿eh? Claro que sí. Inclusive uno a veces siente temor a uno incursionar en lo que uno desconoce. En lo que se desconoce. Entonces, ¿qué sucede? Piaget explica que ese desequilibrio se va desapareciendo a través de 2 elementos que se llaman la acomodación y la asimilación. Ubíquese usted en un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje, que usted entra así de esa misma forma, temeroso, pero que después usted se va acomodando, ¿no? Claro, Me está gustando la clase. Claro. ¿Por qué? Porque se está produciendo la acomodación y luego la asimilación del conocimiento. Pero ¿qué sucede? Esto es porque se van modificando sus esquemas mentales. Entonces, partiendo de ahí, entonces llegamos a Vygotsky. ¿Qué pasa con Vygotsky? Que dice Vygotsky, está muy bien la teoría de Piaget, pero para todo proceso de enseñanza-aprendizaje es vital determinar
cuál es la zona de desarrollo real de una persona en cuanto a ese conocimiento específico y cuál es la zona de desarrollo próximo. Por ejemplo, y vamos a partir del ejemplo de la Escuela Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Miren, en el año 2002, la Escuela Nacional de la Judicatura inició el programa de formación de aspirantes a juez de paz. Cuando se diseñó ese programa, se diseñó tomando en cuenta las competencias que debía tener ese futuro juez, pero competencias en cuanto a las asignaturas tradicionales. Entonces, ¿qué sucedió? Tenía un área determinada, juez de paz función civil, donde se veía lo que el juez de paz debía conocer en cuanto al área civil, o en cuanto al área penal, constitucional, o sea, en cuanto a las materias tradicionales. Pero no se tomó en cuenta algo importantísimo, que el operador jurídico podía tener mejores respuestas ante los casos que le son sometidos a su consideración si ese operador jurídico tiene una visión global del ordenamiento jurídico desde las distintas concepciones del derecho. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se tomó en cuenta. Por eso ya desde el año 2003, ¿qué dice la Escuela de la Judicatura? No, debemos subsanar esta debilidad. Y es entonces que inicia el programa de teoría del derecho. ¿Qué sucede? En nuestras universidades no existe. En nuestros programas de las universidades no existe la asignatura teoría del derecho. Imagínese. Oye, esto es grave. Sí, pero imagínese ese conglomerado que ingresa a la Escuela de la Judicatura con la ilusión de ser juez de paz, cuando se enfrenta por primera vez ¿a qué? A la teoría del derecho. ¿Qué es la esencia del derecho? ¿Qué es la esencia del derecho? Entonces se produce la teoría de Piaget, el desequilibrio, comienza el desequilibrio en el aspirante. Entonces, ¿qué sucede? Teníamos esa situación y esa situación se iba agravando también cuando la Escuela de la Judicatura comenzó el programa de especialidad en argumentación. ¿Por qué? Porque está muy bien, llegó la ola de la argumentación jurídica y la teoría de Manuel Atienza, la Escuela de la Judicatura le es aprobada por el MESID, la especialidad en argumentación jurídica. Pero entonces, ¿cuál es la parte troncal de la especialidad? El trimestre 1 y 2, la teoría general del derecho, a través de lo que es una parte general de la teoría del derecho y también el aspecto del razonamiento jurídico, que sería teoría del derecho 2. Qué bien. Entonces, sí, pero ¿qué nos sucedió? Que llegó el primer programa, mucha deserción, segundo programa. Entonces dijimos, no podemos seguir así y nos auxiliamos de Vygotsky. Wow. ¿Por qué nos auxiliamos de Vygotsky? Porque Vygotsky expresa que debemos tener siempre una plena conciencia de cuál es la zona de desarrollo real del alumno. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia? Realizar entrevistas. Antes, el ingreso a la especialidad era por tener la libre voluntad de querer hacer la especialidad. Pero ahora, en las entrevistas, tomamos al participante, tenemos un encuentro así como lo estamos teniendo nosotros en este momento. Un conversatorio. Y en ese conversatorio, entonces, lo primero que nos interesa saber es quién es ese participante. ¿Qué nos ha sucedido? Nos ha sucedido que podemos tener en esos participantes o jueces, que son jueces designados desde el año 1998, o sea que no pasaron por la Escuela de la Judicatura. Jueces egresados, ¿en qué año? En el programa del año 2002, que no recibió teoría del derecho. Me va dando seguimiento. Jueces que iniciaron en el 2003, 4, 5, que han tenido diversos docentes de teoría del derecho. Entonces también tenemos que ver con qué docente recibió teoría del derecho para tener la conciencia de cómo va esa zona de desarrollo real. También tenemos abogados ayudantes recién egresados de universidades que no han recibido teoría del derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos auxiliamos de Vygotsky para determinar esa zona de desarrollo real. Y Vygotsky tiene un concepto que se llama organizadores previos. ¿Qué son los organizadores previos? Es después que usted ha detectado
esa zona de desarrollo real, ver qué hay que hacer para llevar a ese alumno a la zona de desarrollo próximo, qué hay que hacer para potencializar a esos alumnos. Entonces, antes de ingresar a la especialidad, dependiendo del diagnóstico que nos dé las entrevistas, le asignamos estudios específicos para que luego estén, vamos a decir, más o menos en una condición mínima de poder tener acceso a la asignatura Teoría del Derecho. Yo sé que usted es abogada, usted es juez. Yo soy aspirante. Yo sé que usted es abogada, usted es juez. Yo soy aspirante a maestra. No, usted es maestra. Usted es maestra. Y no hay duda de que el maestro es un educador y la escuela es su fundamento. No me cabe la menor duda. O sea, con la claridad con que usted se expresa, uno aprende. Gracias. Hay un punto, inclusive han habido debates en ese sentido, y el que tiene que ver si es necesario que exista un lenguaje jurídico especializado en derecho. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Y si usted está de acuerdo. Mira qué sucede. Sucede que... Oye, porque se ha debatido mucho eso. Claro que sí. Lo que pasa es que vamos a partir entonces de la argumentación. Si hablamos de argumentación, de una forma sencilla diríamos que es dar razones. ¿Cuáles razones? Las mejores razones que se apliquen al caso concreto. Pero esas razones también van encaminadas, su canal es el lenguaje. Y volvemos por eso al tema inicial, lenguaje. ¿Qué pasa? Esa argumentación tiene sus vicios. Podría tener vicios. Porque sería muy bonito ver, ¿verdad que sí? Decir que son razones, pero ¿cuáles razones? Ahora, esa argumentación pero es que ahí es que está el detalle. Puede tener sus vicios. Entonces, ¿qué sucede? Magistrada, argumentar no es fácil, y usted lo sabe. Más o menos algo ahí, pero... Hay que saber derecho para argumentar. Claro. Y hay que manejar muy bien las teorías del derecho. Bueno, vamos. Y la filosofía del derecho. Pues yo voy a comenzar entonces, ya que usted toca esos tópicos, con un filósofo... Usted sabe que es así. Con un filósofo de la Universidad de Carolina del Norte, Anthony Weston. Anthony Weston tiene Ese una lo conozco yo. Muy sencilla, que yo siempre le digo siempre a mis alumnos de la escuela, le digo, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar de lo simple a lo complejo. Y Anthony Weston nos presenta una obra que se llama Las claves de la argumentación. Y cuando Anthony Weston nos presenta esa obra, Las claves de la argumentación, lo primero es que nos da consejos y nos dice que para argumentar lo primero es trazar, definir
claramente, o sea, situar claramente cuál es la premisa y cuál es la conclusión. O sea, cuáles son las razones por las que yo estoy apoyando esa conclusión determinada, entre otros múltiples consejos. Entonces, le seguía diciendo qué pasa con la argumentación. Claro que lo primero que yo tengo que hacer es saber determinar cuál es mi premisa, cuáles son mis afirmaciones, cuál es mi conclusión, qué es lo que yo intento probar. Pero ¿qué sucede? Esa argumentación, como les decía, puede tener múltiples vicios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener lugar, o sea, mi argumentación puede verse fantástica, pero puede estar rodeada ¿de qué? De falacias, claro, de sofismas, de paralogismos. O sea, yo tengo que saber, porque hay algo importante que me voy a atrever a decir. Vamos a ver. Los argumentos no son buenos ni malos. Los argumentos son débiles o fuertes. O sea... Ahora son fundamentales. Son fundamentales, claro, pero la argumentación, ¿por qué? Porque es que a través de la argumentación se persiguen dos situaciones, persuadir o convencer. Fíjese que a través de la argumentación, claro, yo busco ¿qué? O persuadir a mi auditorio o convencer a mi auditorio. Y las dos situaciones no siempre confluyen. A mis alumnos yo les trato ejemplos que no me atrevería a tocar aquí de cómo se persuade y cómo se convence, pero voy a utilizar un argumento de autoridad que es Manuel Atienza en su obra El Derecho como argumentación, que nos presenta el siguiente ejemplo. Y fíjense que el ejemplo se trata de argumentación, lenguaje, persuadir y convencer. ¿Qué sucede? Nos dice Manuel Atienza, nos pone dos ejemplos que es como si uno estuviera en una esquina y otro en el otro. El primer ejemplo que nos presenta es de una película, una comedia estadounidense que se llama Cuando Harry encontró a Sally. ¿Qué pasa en Cuando Harry encontró a Sally? Sucede que a Harry se presenta como un hombre que es muy enamorado, y que él se ufana de que tiene muchas novias. Entonces, de repente... Bueno, si quiere cortar, y así lo digo públicamente, esa parte del programa lo corta, pero es un ejemplo magistral para entender claro, argumentación y lenguaje. Nos presenta Atienza como Harry se presenta como un hombre enamoradizo que tiene muchas mujeres y tiene a Sally como amiga. Pasan los años, hay encuentros, desencuentros, se van contando sus vidas, hasta que están en un café en Estados Unidos y Harry le está diciendo a Sally sus maravillosas dotes como amante. Y Sally le dice, ¿qué? ¿Y tú te crees que eso es así? ¿Tú te crees que eso es así? Entonces, en eso se da una conversación entre ambos, en lo cual Sally le dice a Harry que no necesariamente tiene que ser así. Y le da múltiples razones que necesariamente no son verbales, frente a un auditorio que los observa. ¿Qué pasa? También nos presenta Atienza otro ejemplo que dice, bueno, yo puedo persuadir, yo puedo convencer y necesariamente no tengo que aplicar el lenguaje. Y nos presenta una escena de la película 12 hombres sin piedad. Nos presenta a un Henry Fonda del año 1953, cuando en el caso de un adolescente que está acusado de que ha asesinado a su padre, entonces dicen, sí, está un jurado y ya de los 12, 11 dicen que es culpable. Henry Fonda dice no, porque hay una duda razonable. Entonces, dice uno no, porque esa navaja era única, no hay otra en el mercado. Y de repente Henry Fonda, sin mediar palabra, saca su navaja del bolsillo y la pone en la mesa. ¿Qué argumento más contundente ese? Claro. ¿Necesitó hablar Henry Fonda? No, era evidente. Era evidente. Entonces, ¿qué sucede con argumentación, con lenguaje? Claro, que esa argumentación implica una construcción mental. Eso es lo que sucede. Ya. Implica una construcción mental. Entonces, para hacer esa construcción mental hay que estar muy claro de qué. De que ese lenguaje debe tener una construcción tal que no tenga ambigüedad, que no tenga vaguedad.
de que ese lenguaje se presente en una forma tal que usted o evite o pueda detectar, porque también eso es muy importante, detectar esos vicios argumentativos como son las falacias, los sofismas, los paralogismos. De hecho, en mi ponencia de ayer hablábamos acerca de los medios educativos que hemos utilizado para la enseñanza de la asignatura Teoría del Derecho. Y decíamos algo que el público, yo miraba la reacción del público y es cómo hemos utilizado, por ejemplo, las canciones para detectar falacias. Con Paquita la del barrio. Claro. Paquita la del barrio, en sus canciones y en las canciones de rancheras mexicanas, existen múltiples falacias, falacias ad hominem. Fíjense que se tratan de canciones de despecho. Claro. ¿Y cómo utilizamos las canciones, o sea, los medios auditivos? ¿Para qué? Para que escuchando canciones detectemos vicios argumentativos. ¿Por qué? Porque la teoría del derecho, y es algo que consignaba la directora de la escuela en la apertura del Congreso, o sea, la teoría del derecho no es una asignatura que de entrada resulte atractiva. Es que no es atractiva. Que de entrada resulte atractiva. No es atractiva. Y tenemos que ver cómo vemos la teoría del derecho de una forma que está a nuestro alrededor, o sea, que lo que pasa es que, magistrada, es que tenemos que ver cómo llevar esa teoría del derecho es que la gente a no nuestro quiere, contexto. Claro, es que muchas veces la gente no quiere pensar ni razonar. Bueno. Lo que quiere es estar repitiendo las cosas. Ahora, yo quiero seguir con Atienza, porque usted provoca a uno a veces. Ay, no me diga eso. Sí, claro que sí. Por ejemplo, cuando Atienza habla del lenguaje, persuadir, convencer. Cuando uno se va a la génesis del derecho, la filosofía es fundamental. Pero cuando uno estudia con profundidad, como la ha estudiado usted, el impacto de la filosofía en la ciencia del derecho, evidentemente de que la filosofía como fin no procura convencer a nadie, sino decir la verdad. Entonces, cuando uno lee Atienza, a mí a veces se me presenta el dilema. De persuadir y convencer. Yo no sé si a usted le ha pasado. Mire, ¿Cómo resolver ese dilema? Mire, voy a partir de algo. Y le estoy haciendo la pregunta a una juez, que es más complicado. Fíjense que en el año 2006, mayo, junio, julio del año 2006, yo soy egresada del programa de argumentación jurídica de Manuel Atienza de la Universidad de Alicante. Me consta. ¿Qué sucede? Él a usted lo ha influenciado mucho, ¿verdad? Bueno, realmente lo que pasa es que Manuel Atienza, debo comenzar con José Alberto Cruzeta, el padre de... Yo hice una maestría en pensamiento social con Cruzeta, que cuando terminamos eso, nos fuimos a beber un trago los dos por ahí. Que fue quien realmente, vamos a decir así, dio a conocer, claro, el pensamiento de Atienza, sí, y luego nos motivó a través, y también la Escuela de la Judicatura, tuvo mucho interés en que sus docentes se formaran en argumentación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la parte presencial del programa de Atienza, ¿sabe cuál era nuestra actividad de las 5 de la tarde? ¿Cuál? Tener a Manuel Atienza ahí de frente con lujo. La obra La retórica de Aristóteles. Ay. Y leer, socializar y analizar. Y eso sí hay que releerlo. La obra La retórica de Aristóteles. Entonces, para esa pregunta, yo preferiría partir de Aristóteles para llegar a Perelman. Porque lo que pasa es... Yo soy más socrático que aristotélico, si usted supiera. Ok, pero mire qué es lo que sucede. Lo que pasa es que, claro, en Aristóteles, el estagirita, como inició, con eso inició el Congreso ayer, comenzó con Aristóteles, el estagirita. ¿Qué sucede con Aristóteles? Claro, Aristóteles, como padre de la retórica, dice, bueno,
la retórica es el arte de encontrar los argumentos pertinentes para persuadir. Fíjense que Aristóteles no habla de convencer. Aristóteles nos dice que lo importante es encontrar los argumentos pertinentes. ¿Para qué? Para persuadir. Y Aristóteles entonces nos ya presenta... me convenciste, ¿eh? No, espérese, nos presenta algunas fases de la retórica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a diario en nuestra vida? Y nos dice, bueno, lo primero que tenemos que pensar es en qué, es en la invención. Si yo tengo un problema de tipo jurídico, o un problema docente, o una decisión en un tribunal, como la tengo a diario, la primera fase es la disposición. ¿Qué es la disposición? Salir a buscar, salir a indagar. Si yo tengo un caso, yo tengo que ver cuál es la línea jurisprudencial, cuáles son los antecedentes, qué es lo que ha sucedido. Entonces, esa es la primera fase para Aristóteles. ¿La fase de qué? De la invención, o sea, salir a indagar todo lo que hay. Es como cuando usted va a hacer una tesis. Usted va a hacer una tesis y yo siempre le digo también a mis alumnos de la escuela, no se le ocurra comenzar a escribir porque nuestro principal enemigo es que al segundo día queremos escribir. No, primero agote esa etapa de saturación en la búsqueda. Luego de eso, ¿qué implica? La disposición. Ya que yo tengo los argumentos pertinentes, ¿cómo los voy a colocar? ¿En qué orden? ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar todas mis ideas en el mismo orden. Existe gradación. Claro. Entonces, y fíjese cómo voy en la línea de persuasión. No, ya me está convenciendo. ¿Qué sucede? Claro, esa invención llega luego una disposición, pero ¿qué sucede? Luego yo debo revestir esas ideas con palabras. Y volvemos al lenguaje. Entonces, esas ideas yo las debo revestir con palabras, ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral, pero hay algo interesante, sea como sea, ya sea de forma escrita o de forma oral, lo hago a través de una construcción mental, a través de los códigos que previamente ya yo tenga en mi cerebro. Ya. Espérense, ¿qué sucede? Claro, entonces luego voy a ¿qué? A pasar a la acción, que es lo que estaríamos nosotros haciendo en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa con Perelman? En el año 1950, Perelman retoma la retórica de Aristóteles y publica una obra llamada, en la década de los 50, La Nueva Retórica. Entonces, Perelman es quien introduce en su obra La Nueva Retórica la noción de auditorio y la noción de auditorio universal. En ese sentido, Perelman retoma la retórica clásica de Aristóteles, pero dice, no, pero hay que pensar que existe un auditorio. Si pensamos en el auditorio, ¿qué sucede? Bueno, yo digo, aquí tenemos un auditorio, yo lo tengo a usted de frente, tenemos un camarógrafo, por ahí está una maquillita, debe haber 5 o 6 personas. Así y ese es un auditorio. Ahora, ¿este es el real auditorio? No. El real auditorio es el auditorio universal. Todas las personas que puedan tener contacto, ya sea porque lo vieron en YouTube, por el programa de televisión, porque ese video lo subieron a una de las redes sociales. Claro. Entonces, todo el que tenga contacto con esta comunicación que estamos teniendo nosotros es un auditorio. Por eso es, por ejemplo, que en la decisión judicial, las decisiones judiciales es una alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa decisión judicial no va dirigida a ese auditorio particular que son las partes involucradas. Va dirigida a un auditorio universal que es cualquier ser humano, institución, o sea, todo el que tendrá contacto con esa decisión judicial. Y por eso también es todavía una responsabilidad mucho mayor, por ejemplo, cuando se trata de extirpar una norma jurídica de un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque hay que argumentar y más que persuadir, hay que convencer a ese auditorio universal que está ahí, hay que convencer a la Finbus, que va a decir en su programa. ¿Por qué? Que tiene una visión crítica. Que tiene una visión crítica y que va a decir en su programa, vengan acá, vamos a formularnos la pregunta,
Porque esa norma jurídica, hasta ayer la teníamos en el ordenamiento jurídico y ya mañana no la tenemos. Entonces, fíjense la importancia, claro, de la persuasión y sobre todo de convencer a través de argumentos sólidos, de argumentos fuertes. Fíjense hasta dónde se va encaminando esa importancia. Oye, y me encanta, por ejemplo, tus argumentos respecto a un tema que parecería que no es relevante y es el tema. Y es el tema. Cuando tú, por ejemplo, observas lo que fue la reforma al Código Civil en Francia, que tú la conoces también, que bueno, cuando tú te vas a la jurisprudencia, los franceses lo que hicieron fue que llevaron lo que era la línea jurisprudencial de la Corte de Casación a la reforma del Código Civil francés. Claro, y la trasplantaron así al Código Civil francés. Y por eso no ha sido traumático todo lo que ha sido esa reforma ahora. Pero usted no sabe lo que me está preguntando, la importancia que tiene para mí. Pero que yo lo que ese tema. Yo lo sé que lo tiene, yo lo sé. Ahora, tú has hablado mucho, o has expuesto, si se quiere, el concepto constructivista. Hablaste hace unos minutos sobre la teoría, pero desde el punto de vista jurídico, porque la verdad es que tú eres una jurista muy fina. Yo estoy sorprendido, honestamente hablando te lo digo. ¿Qué es la construcción del derecho? Y solamente le preguntaría una pregunta, o esa pregunta a ti, por todas estas cosas que me vienes diciendo. Pero te la tengo que preguntar, ¿qué es la construcción del derecho? ¿Qué es la construcción del derecho? Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Vamos a ver. Lo primero es que yo creo que la construcción del derecho... Increíble. Vamos a decir... No ha habido forma de agarrarte en ninguna de las preguntas. No, es que... Te sabe tu tema, de verdad. No, porque usted comenzó Qué hablando lujo tenerte. No, usted comenzó hablando de constructivismo. Y yo voy a hacer un símil con el constructivismo como teoría pedagógica. Claro. Y el constructivismo desde el punto de vista de los aspectos jurídicos. Vamos a ver. Una analogía buscando similitudes y diferencias. Excelente. No sé si ese es el sentido de su pregunta. Me encanta tu visión holística, eso es lo que me gusta de ti. Es como tú relacionas los campos, ¿tú entiendes? Y entonces... Mire, cuando hablamos del constructivismo como teoría pedagógica, implica el hecho de qué? De que el ser humano es una construcción. ¿Una construcción de qué? De todas y cada una de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Y que esas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida implicarán en quién yo soy. Claro. O sea, el proceso de socialización que ha tenido cada ser humano implicará quién se es. Marta Díaz, yo, nacida en Tenares, el municipio de las calles más anchas. Mi mamá era maestra. Anda. En el vientre de mi Pero de yo era por maestra. Dios. Y voy a comenzar con esa construcción. Es que lo que se siembra se cosecha. Pero mi mamá muere cuando yo tenía la edad de 4 años. Wow. Y todos mis estudios fueron fundados en querer ser maestra. Claro. Cuando llego ya al momento de ingresar a la universidad... Marta, ya entendí. Mi abuela dice, no se puede estudiar magisterio porque... y expresó sus consideraciones. Hay que estudiar una carrera. La mujer debe estudiar una carrera. Y entonces llego a las aulas de Derecho. Estudiando la carrera de Derecho, me di cuenta que el Derecho es una carrera muy útil porque da estructura mental. Claro. ¿Qué sucede? Es así como yo me gradúo de licenciada en Derecho en la Universidad Católica Nordestana, el 15 de septiembre de 1990, en San Francisco de Macorís. Y entonces yo digo, Marta, pero tú lo que quieres es ser maestra. Y comienzo primero una maestría en procedimiento civil en la Pucamaima, luego una maestría en docencia universitaria en la UAS. ¿Por qué? Porque tu proceso de socialización no te abandona.
¿Qué sucede entonces? Ese proceso de socialización ha sido también lo que ha permeado las distintas áreas a las que a mí me ha interesado llegar. Entonces, en el constructivismo, eso es lo que dice, el individuo se construye conforme a qué, conforme a sus propias experiencias. Y ese individuo se va reciclando a través de sus propias experiencias. Y ese individuo va adquiriendo conocimientos nuevos a través de sus propias experiencias. Por eso se dice que es una construcción propia. Pero esa construcción propia no es porque yo decida, voy para acá, es porque, claro, todo lo que a ese individuo le va sucediendo implicará en que, en la visión que tenga de este fenómeno del otro y de la forma en que enfrente las situaciones. ¿Qué sucede con el derecho? El derecho es una construcción, porque el derecho no es ver este edificio. El derecho no es, así como nos vamos construyendo los seres humanos, también se construye el derecho. O sea, el derecho no es ver ese edificio construido. El derecho es ver cómo a ese edificio le van poniendo ¿qué? La zapata, la varilla, los bloques, cada uno de los materiales de construcción, porque por eso el derecho tiene piezas. Y por eso en la construcción de ese edificio hay que apreciar todas y cada una de esas piezas. Y por eso es que se dice, y tendré que citar todavía a Esquella, a Tienza, a Ruiz Manero, que se dice que, claro, que las normas jurídicas son las piezas más visibles del derecho, pero no son las únicas piezas del derecho. ¿Por qué? Porque yo en una casa, en este edificio, no puedo pensar solo en que tendré, por ejemplo, o en este lugar donde estamos, en que tendré una alfombra adecuada o unas sillas adecuadas porque son las que van a salir en cámara. No, yo tengo que pensar en los demás componentes que van a hacer que ese derecho sea como aplicable, porque el derecho tiene tres aspectos, conforme al jurista italiano Norberto Bobbio: justicia, validez y eficacia. Entonces, ¿qué pasa? Esa construcción, para esa construcción yo no voy tampoco a tomar lo que a mí se me antoje y lo voy a entrar ahí, en la construcción del derecho. O sea, yo tengo que ver cómo ese derecho esté permeado de justicia, validez y eficacia. El concepto de justicia, claro, ese ideal a que todo el mundo aspiramos. Claro. El concepto de validez, que esas piezas del derecho hayan sido, vamos a decir así, dictadas, promulgadas, como manda la Constitución. Fíjense que ahora tenemos la situación de la ley del Colegio de Abogados, que dijo el Tribunal Constitucional, no fue, carece de qué, de validez. Claro, porque el procedimiento no fue correcto. Porque el procedimiento no fue correcto. No fue correcto. Y la eficacia, ¿saben qué es la eficacia? El cumplimiento o no de esa norma jurídica. Claro, de por Dios. Y yo le digo a mis alumnos lo siguiente, se le presento como argumento histórico que para tratar el concepto de eficacia, una disposición que decía ahí que todo el mundo para salir del país debía de pagar $10. Entonces la gente decía, no, eso no es justo tener que pagar $10 para salir del país. Pero llegó un momento que la norma no era válida, porque la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. Pero ¿qué sucedió? Un grupo de jueces iba para Argentina a un congreso representando a la Escuela de la Judicatura. Entonces llevaba su sentencia en la mano en el aeropuerto. Iba con su sentencia porque no vamos a pagar los $10. Somos jueces, no vamos a pagar los $10 y llevamos nuestra sentencia en la mano. Pero llegado el momento, yo decía, miren, esa es la norma más eficaz, porque llegado el momento en que la persona estaba ante el mostrador, le decía, no, usted tiene que pagar los $10, y usted decía, no, yo tengo la sentencia. Bueno, usted sabe, si paga los $10, pagar los $10 implicaba tomar el vuelo o no tomarlo. Entonces, me doy a entender. Entonces, totalmente. A esos criterios, por eso la construcción del derecho es tan delicada, porque implica muchos factores que deben armonizar. Y es un proceso también. Y es un proceso. Ahora,
no hay duda de que tu visión es pedagógica, una cosa impresionante. Bueno. Es increíble, tenemos 1 hora casi hablando ya. Pero quiero hacerte una pregunta, haciendo uso del lenguaje. Sí. Y nos quedan 3 minutos. Tú no te puedes imaginar, vamos a tener que hacer otro programa más adelante. Y tú tienes que hacer el compromiso de que tú vas a venir. Claro, por supuesto que sí. Sí, porque se me quedaron la mayoría de las preguntas. Desde el punto de vista del lenguaje, el derecho es arte, es técnica o es ciencia. Lo primero es que diría... Es que no se le va a esta mujer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer contigo? Estoy tratando de ver cómo te enredo, pero tú tiras para adelante, no hay ningún problema. Desde el punto de vista del lenguaje, vamos a ver. Lo primero es que yo diría que el derecho, como el aire, está en todas partes. Y fíjense en lo que voy... El derecho... Esto es increíble. Esto es increíble. Sí. El derecho, como el aire... Está en todas partes. Está en todas partes. Óyeme. El derecho, claro que es arte. El derecho es arte. Porque para hacer derecho hay que sentir el derecho. Claro. Hay que internalizarlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Tú y yo lo vivimos. Pero el derecho es ciencia también. Claro. ¿Por qué? Los aspectos de la ciencia del derecho, claro. La visión de lo bello, de lo que me gusta, pero tampoco eso, o sea, yo no estoy o sea, fíjense la finalidad del derecho. Conjunto de reglas y principios cuya finalidad es regir ¿qué? Una vida en sociedad. Claro, claro. ¿Puedo yo pensar solo que es arte? Claro, claro. Siendo esta su finalidad. Pero algo muy importante, que será mi palabra final, y citaré a uno de los ponentes del Congreso, que es el magistrado Armando Andruedo. El derecho resuelve problemas morales con disposiciones jurídicas. Claro. Cuando una persona demanda a otra en cobro de pesos, ¿por qué la está demandando? Porque previamente hubo una obligación, vínculo jurídico de derecho de carácter pecuniario entre particulares que fue incumplida. Que fue incumplida cuando debía ser cumplida. O sea, normalmente cuando dos personas acuerdan algo es para que se cumpla conforme a lo pactado. Porque hubo ese incumplimiento, eso representa un problema moral. Entonces, el derecho tiene que resolver ¿qué? El problema de ese incumplimiento. Claro, claro. Con una situación jurídica. Y eso Marta, es ciencia. Te hacía la pregunta, y con eso concluyo. Porque tanto tú como yo estamos totalmente convencidos de que el derecho es ciencia pura. Pero hay quienes no lo tienen claro. Si es ciencia, tenemos que investigar. Tenemos que dedicarle recursos a la investigación. Muchos recursos. Y eso probablemente es lo que le ha faltado al derecho. ¿Usted sabía que esa pregunta dará lugar al siguiente programa? No, pero es que te voy a comprometer. Gracias. Has dado una cátedra impresionante y en nombre de la Fundación quiero agradecerte que haya correspondido a este conversatorio en donde sin lugar a duda todos lo que te hemos estado viendo hemos aprendido mucho. Gracias porque eso contribuye al acervo jurídico y eso nos hace falta a todos. Así que muchísimas gracias. Okay, a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio
de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.